Estocolmo, capital de Suecia. Una ciudad que muchos asocian con el orden, la seguridad y el avance tecnológico. Sin embargo, bajo sus calles y plazas, existe un mundo subterráneo que ha alimentado durante décadas uno de los relatos más inquietantes del folclore urbano moderno. Un tren que no aparece en los horarios oficiales. Un convoy que no tiene conductor visible, ni pasajeros normales. Un espectro metálico que se desliza en silencio por los túneles de la línea azul del metro. Lo llaman Silverpilen, la flecha plateada. A diferencia de muchas leyendas urbanas, Silverpilen no nació completamente de la ficción. Es un tren que existió. Fue real. Pero lo que ocurrió después, los testimonios, los avistamientos, las desapariciones, ha sumido su historia en un manto de misterio difícil de arrancar. Las autoridades lo describen como un simple prototipo, un tren de prueba. Pero quienes lo han visto dicen otra cosa, aseguran que dentro del vagón el tiempo parece detenerse, que las estaciones se vuelven irreconocibles, y que, a veces, el tren no vuelve a aparecer. Algunos creen que es un experimento gubernamental. Otros, que es un tren fantasma que recoge almas perdidas. Hay quienes afirman haber subido y haber regresado cambiados, y otros que jamás regresaron. Y entre todas las piezas de este rompecabezas está un lugar en particular, la estación abandonada de Kimlinge. Un sitio que no figura en los mapas, y que, sin embargo, parece ser el destino final del Silverpilen. Hoy, en Zona Misteriosa, te llevaré a un viaje al corazón del misterio. Analizaremos los hechos documentados, escucharemos los testimonios más inquietantes, y desentrañaremos la oscura conexión entre este tren y el olvido. Quédate hasta el final. Porque después de este viaje, tal vez veas el metro con otros ojos. Todo comenzó en la década de 1960. La empresa sueca de transporte público, Stockholms Sparvagar, desarrolló un tren experimental como parte de la serie C5. A diferencia de los modelos convencionales pintados de verde o rojo, este nuevo tren fue construido con un revestimiento de aluminio sin pintar. El resultado fue un vagón metálico, reluciente, que reflejaba las luces del túnel y destacaba como una figura fantasmagórica entre los trenes normales. Así nació Silverpilen. Solo se construyó un tren de este tipo. Su apariencia era tan distinta que pronto llamó la atención de empleados y pasajeros. No tenía anuncios publicitarios, ni paneles decorativos. El interior era crudo, sin asientos acolchados ni detalles de confort. Las luces, en muchos tramos, titilaban con un tono azulado. Algunos trabajadores del metro reportaron sentirse incómodos al conducirlo. Otros hablaron de la sensación de estar dentro de algo incompleto, frío, como si se tratara de una maqueta a escala real. Durante algunos años, el tren fue utilizado para pruebas, entrenamiento y, de forma ocasional, para reemplazar unidades en ciertas líneas. Pero su uso era esporádico. Eso alimentó la leyenda. Pasajeros decían verlo pasar sin detenerse. Otros aseguraban que se detenía en estaciones fuera de servicio. Incluso hubo quienes afirmaron haber subido al Silverpilen sin darse cuenta y haber bajado en estaciones que no existían. La combinación de su apariencia metálica, su escasa frecuencia y la total ausencia de señales que lo identificaran, lo convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para una leyenda urbana. No era difícil imaginarlo deslizándose por la noche, vacío, como un espectro que cruzaba el subsuelo de Estocolmo. Y con el tiempo, el tren dejó de ser simplemente un experimento. Se transformó en un símbolo de lo inexplicable. En el tren que no pertenece a ningún lugar, ni a ningún tiempo. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer historias. Personas que decían haber visto al Silverpilen aparecer y desaparecer sin lógica. O que, tras subir a él, experimentaron sucesos que no podían explicar. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Anike L., una joven estudiante que en 1983, al regresar de una reunión universitaria, tomó el metro como cualquier otro día. Esperaba en la estación Otterhead, cuando un tren plateado se detuvo a su lado. No lo reconoció, pero no le dio importancia. Subió. Dentro, el ambiente era diferente. No había carteles publicitarios. El vagón estaba vacío. Un zumbido sordo llenaba el espacio. Al avanzar, notó que las estaciones por las que pasaba no tenían nombres. Algunas ni siquiera tenían iluminación. Todo era oscuridad, luces intermitentes y un silencio cada vez más opresivo. Intentó bajarse, pero las puertas no se abrían. Golpeó los vidrios, gritó. Nadie respondía. Finalmente, el tren se detuvo en una estación que jamás había visto. Era amplia, mal iluminada y completamente desierta. Vagó por los pasillos hasta que un guardia del metro la encontró, desorientada, temblando. La estación, Kimlinge. El detalle más inquietante es que Kimlinge no estaba en funcionamiento. Nunca había sido abierta al público.
Los trenes no deberían detenerse allí. No había forma de llegar a esa estación desde el punto donde Anike subió, al menos no según el sistema oficial. Este relato fue publicado de forma anónima, pero replicado por foros, periódicos locales y revistas de misterio. No fue el único. Otras personas reportaron haber abordado un tren similar, sentirse desorientados y bajarse en lugares que no figuraban en los mapas. Algunos afirmaban haber perdido la noción del tiempo, otros decían haber visto pasajeros inmóviles, de piel pálida y ojos vacíos. Para muchos, estos testimonios no son más que exageraciones o inventos. Pero hay algo que los une a todos, el miedo. Un temor real que persiste incluso décadas después. Como si lo que vieron hubiera dejado una marca imborrable en su mente. Si hay un lugar que actúa como epicentro del misterio del Silverpilen, ese es Kimlinge. Oficialmente, es una estación no terminada ubicada entre las estaciones Ayonbergen y Kista, en la línea azul del metro de Estocolmo. Fue planeada durante la década de 1970 como parte del desarrollo de una nueva zona urbana, pero los planes quedaron a medias. La urbanización jamás se completó, y la estación fue abandonada, quedando como un esqueleto de concreto en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, los rumores alrededor de Kimlinge comenzaron mucho antes de que el tren fantasma se asociara a ella. Los trabajadores que participaban en su construcción reportaban sucesos extraños, herramientas que desaparecían, ecos imposibles, voces que parecían provenir del túnel aunque no había nadie cerca. Algunos obreros se negaron a volver, convencidos de que el lugar estaba maldito. Con el tiempo, Kimlinge pasó de ser un simple proyecto cancelado a convertirse en una especie de leyenda urbana en sí misma. Se hablaba de trenes que se detenían allí sin razón, de luces encendiéndose solas, de figuras humanas observando desde los túneles. La leyenda tomó fuerza con un viejo dicho sueco que fue adaptado para este contexto: solo los muertos bajan en Kimlinge. Lo más inquietante es que múltiples testigos que aseguran haber viajado en el Silverpilen terminan describiendo la misma escena: un tren silencioso que se detiene en una estación gris, sin señalización, con una atmósfera pesada y un aire cargado de humedad y electricidad estática. Al describirla más tarde, todos coinciden: esa estación era Kimlinge. Pero si la estación nunca ha estado en servicio, ¿cómo es que hay quienes afirman haber estado allí? Algunos creen que hay un segundo nivel de realidad, un pliegue oculto entre dimensiones, y que Silverpilen actúa como un vehículo hacia ese otro plano. Otros sugieren que en las profundidades de Kimlinge se realizaron experimentos secretos, tal vez de manipulación del tiempo, que dejaron una especie de residuo energético que afecta a todo aquel que pasa cerca. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es clara: Kimlinge ya no es solo una estación abandonada. Es un símbolo del punto sin retorno. El umbral entre nuestro mundo y algo más. Uno de los elementos más perturbadores de la leyenda del Silverpilen son los supuestos pasajeros fantasma. Personas que, según múltiples relatos, pueden verse dentro del tren cuando pasa a toda velocidad. Lo inquietante es que no se mueven. No hablan. No parpadean. Parecen estatuas humanas, inmóviles, con rostros inexpresivos y miradas perdidas en el vacío. Según varios informes, algunos vigilantes nocturnos del metro aseguraron haber visto al tren pasar por estaciones cerradas o en mantenimiento. En ocasiones, iba completamente vacío. En otras, se podían distinguir siluetas dentro de los vagones, como sombras apenas iluminadas por las luces pálidas del interior. Lo más extraño era que esas figuras no parecían tener rostro definido. Una especie de máscara blanca sin rasgos. Solo ojos oscuros y sin vida. Hay un testimonio especialmente aterrador registrado por un trabajador de limpieza llamado Matze, quien en 1996 aseguraba estar terminando su turno en la estación Raduset cuando vio un tren acercarse en plena madrugada. No estaba en el horario. Cuando se acercó para observar, vio que era un convoy completamente metálico, sin señalización. Se detuvo brevemente, pero nadie bajó. Dentro, observó al menos 6 figuras humanas sentadas, todas con la cabeza baja, como si estuvieran dormidas o muertas. Matz afirmó que al momento de parpadear, el tren había desaparecido. Otra historia proviene de una pasajera llamada Eva N., quien abordó un tren nocturno en la estación de Kungsträdgården. A los pocos minutos, notó que el vagón en el que viajaba estaba completamente vacío, salvo por un anciano sentado al final. Sin embargo, cuando volvió a mirarlo, ya no estaba. Ni él, ni su reflejo en las ventanas. Solo el zumbido metálico del tren. Después, se desmayó y fue encontrada horas más tarde por personal de seguridad. Jamás volvió a tomar el metro. Estos relatos son difíciles de verificar, pero son consistentes. Demasiado consistentes. Todos describen un tren frío, silencioso, con una atmósfera opresiva, figuras humanas extrañas y un sentimiento de irrealidad.
como si el Silverpilen no solo transportara cuerpos, sino también ecos del pasado, fragmentos de memorias rotas, o incluso, almas atrapadas entre dimensiones. Como ocurre con toda leyenda urbana, hay quienes buscan explicaciones racionales para desmontar el mito del Silverpilen. Algunos argumentan que todo se basa en el miedo a lo diferente. El tren plateado, por no parecerse a los demás, generó una incomodidad natural que fue exagerándose con el tiempo. Su infrecuencia y uso esporádico ayudaron a crear una aura de misterio. Otros apuntan al fenómeno del espacio liminal. Es decir, lugares que nos parecen familiares, pero que están vacíos o fuera de contexto. Estaciones sin gente, pasillos interminables, trenes sin pasajeros, todo eso provoca una respuesta emocional inconsciente que roza el miedo. Sumado a eso, la estética cruda y metálica del Silverpilen puede haber provocado esa sensación de irrealidad en los pasajeros que lo abordaron. También se ha dicho que la relación con Kimlinge fue una simple coincidencia amplificada por la imaginación colectiva. La estación abandonada, con su atmósfera sin terminar, era el escenario perfecto para alimentar una historia de trenes fantasmas. Y desde ahí, la leyenda creció. Sin embargo, hay elementos que escapan a lo racional. ¿Cómo explicar los testimonios coincidentes de personas que dicen haber llegado a una estación cerrada? ¿O las grabaciones de cámaras de seguridad que muestran al Silverpilen cruzando estaciones a altas horas de la noche, cuando no estaba en servicio? ¿O los informes de desapariciones vinculadas a pasajeros que tomaron el tren y nunca regresaron? ¿Se trata de alucinaciones colectivas, de sueños distorsionados por el cansancio nocturno, o de algo más profundo? ¿Podría haber existido un programa secreto vinculado a pruebas con frecuencias electromagnéticas o campos de tiempo? En los años 80 y 90, existieron rumores de que Suecia participaba en experimentos con energía subterránea. Algunos incluso lo vinculan con instalaciones militares ocultas bajo Estocolmo. Y es aquí donde todo se complica. Porque cuando las explicaciones racionales comienzan a tambalearse, lo único que queda es el misterio. El Silverpilen ya no está en circulación. Fue retirado del servicio a finales de los 90 y la unidad original terminó siendo desmantelada. Pero la leyenda nunca desapareció. De hecho, con el auge de Internet y los foros de lo paranormal, ha crecido aún más. En YouTube, Reddit e incluso TikTok, miles de personas han compartido sus propias teorías, recreaciones y experiencias extrañas relacionadas con el tren fantasma de Estocolmo. Algunos afirman que el Silverpilen todavía circula, pero en otra frecuencia. Que ya no lo puedes ver con los ojos, sino con algo más profundo. Otros creen que existe una dimensión paralela que se manifiesta a través de ciertas líneas del metro. Y que Silverpilen es un vehículo entre mundos. Hay quienes incluso han intentado encontrar patrones en su aparición, días del año, fases lunares, estaciones con cierta arquitectura. Todo en busca del momento exacto en que el tren emerge de la oscuridad. Y no faltan quienes dicen haberlo escuchado. Aseguran que hay noches en las que, si te detienes en ciertas estaciones a las 3:33 de la madrugada, puedes oírlo pasar, un chirrido metálico en la distancia, un viento helado que baja por el túnel, y un zumbido agudo que no parece provenir de este mundo. Tal vez el Silverpilen sea solo una leyenda urbana. Un tren experimental que, por su rareza, generó miedo y especulación. O tal vez, sea algo mucho más oscuro. Un eco de otra realidad. Una señal de advertencia. Un recordatorio de que hay cosas bajo tierra que no podemos comprender. Porque en el silencio de los túneles, todo puede suceder.